El 15 de junio se conmemora el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las personas adultas mayores. Por eso hoy le presentamos una guía práctica para identificar y combatir situaciones de violencia hacia las personas adultas mayores. Yo soy María Fernanda Jiménez y es un gusto para mí darle la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Esta es una producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Cuando hablamos de violencia hacia las personas adultas mayores debemos tener presente que este es un fenómeno multicausal y que se manifiesta en muchas ocasiones de forma sutil y para muchas personas es difícil de identificar. La violencia es una problemática multicausal. Tiene diferentes causas, diferentes expresiones y diferentes consecuencias, todas muy dolorosas. Como fenómeno multicausal, la violencia aumenta en frecuencia y en intensidad. Y eso es importante que todas las personas que nos ven lo tengan muy claro, que en el momento en el que identifiquen cualquier situación que les haya resultado incómoda, que les haya resultado dolorosa, que no les haya parecido, en ese mismo momento deberíamos atender a la situación que se está presentando porque la violencia puede aumentar. La ley establece dentro de otros tipos de violencia lo que tiene que ver con la violencia emocional, ¿verdad? La psicológica, la violencia patrimonial, la negligencia, el abandono, ¿verdad? Que son violencias que tal vez son como más disimuladas, ¿verdad? Porque no van a dejar una marca física donde yo puedo ir al juzgado y decir, vean, tengo un morete, ¿verdad? O tengo un golpe, una cortadura, donde yo más fácilmente puedo demostrar que estoy sufriendo violencia, pero que sí afecta toda la parte emocional de la persona adulta mayor. Con negligencia nos referimos exactamente a todas aquellas acciones de descuido, de omisión, de desamparo, de indefensión de una persona adulta mayor que le causa daño o sufrimiento. Y estas acciones se pueden dar en el espacio tanto de lo público como de lo privado, cuando no haya medidas o precauciones normales y necesarias para que las personas tengan, digamos, la atención o el acceso a las posibilidades para satisfacer su calidad de vida en diferentes aspectos, desde lo más cotidiano hasta lo más general. Desde AGECO tenemos una línea de orientación, el Servicio de Orientación Sociolegal, que es un espacio de escucha, información y orientación que tiene como objetivo justamente que las personas nos puedan llamar para hacer cualquier consulta relacionada sobre sus derechos. Nos hemos topado inclusive personas que nos comentan que tal vez ni siquiera sabía que se estaba viendo vulnerabilizado algún derecho, y entonces desde el servicio informamos desde estos niveles y además a dónde pueden acudir las personas. Yo conocí a AGECO desde antes de retirarme y siempre me llamó la atención. Cuando yo ingresé a AGECO, escuchaba que había varios programas voluntarios y poco a poco fui conociéndolos, pero la que más me llegó, más me tomó la que más me interesó fue la línea sociolegal. Entonces ahí fue cuando ya hice los contactos para ver cuándo eran los entrenamientos y pues aquí estoy. Hay varios ejemplos de negligencia porque tiene también que ver con la falta del deber de cuidado, con la imprudencia a la hora de realizar una acción. Por ejemplo, que yo le prive a una persona adulta mayor de propiciarlo, de darle los medicamentos que le corresponden. Esa es una acción de negligencia. Que deje de hacer algo o bien que haga algo que le provoque digamos, un menoscabo, un descuido en su situación personal, en su calidad de vida. Mucha gente lo que necesita es hablar, desahogarse. Y hablan y hablan y hablan y nosotros la escuchamos, vemos, ella así que ya termina de hablar, entonces le preguntamos cómo podemos hablar, cómo podemos ayudarle. Entonces, a veces no es ni tanto cómo podemos ayudarle, sino es el deseo de hablar con él. La soledad ahora es muy grande.
En esta pandemia, aunque estemos todos reunidos en las casas, hay soledad. Cada uno está en lo suyo. Y especialmente el adulto mayor lo hacen y lo dejan a un lado y creen que por ponerle la televisión para que la persona vea, ya se va a entretener y ya se desligan de la persona. El Servicio de Orientación Sociolegal es una estrategia que inició desde el año 2013 en la organización y es una estrategia muy importante para la organización porque son personas mayores acompañando a otras personas mayores. El hecho de que la persona adulta mayor esté en aislamiento, que además esté permanentemente en la casa con esa persona que la está agrediendo, puede ser que haya tenido un impacto significativo en lo que tiene que ver con denuncias, ¿verdad? Porque si yo antes por lo menos estaba un rato del día sola, tenía la posibilidad de accesar al teléfono, de llamar a 911 o a alguna línea, ¿verdad?, que dé atención, o a la línea 800 a mayor, ¿verdad?, que ha estado funcionando. Esa posibilidad la tenían antes, entonces sí podría pensarse en que el hecho del aislamiento podría haber tenido un impacto significativo en que las denuncias se hayan mantenido un poco estables. Una de las cosas importantes en este tema es sobre todo que la población adulta mayor empiece y ya ha empezado por conocer los derechos que tengo, conocer las formas en que me pueden estar discriminando y las formas en las que puedo estar siendo víctima de abuso y malos tratos para poder hacer o ejercitar ese derecho a defenderme mediante las vías que existen a escala nacional para hacerlo. Bueno, desde el momento que la persona adulta mayor empiece a detectar señales como burla, aislamiento, ¿verdad?, el que no le permiten tomar sus propias decisiones, que ya empieza a recibir, bueno, es que ya de por sí usted es como un niño, entonces yo soy la que voy a encargarme de todo, de por sí es que ya usted está muy viejito, ya usted de por sí no sirve, ¿verdad? Ese tipo de situaciones es importante que las personas adultas mayores lo vayan detectando. Las situaciones de abuso y maltrato son sin duda muchas veces imperceptibles. Así que, por ejemplo, de boca en boca se transmiten una serie de mitos, estereotipos, prejuicios en torno a la vejez, dándole a esa etapa, por ejemplo, características de carencia, de pérdida que del todo no tiene, y exaltando en la juventud otras características. Este proceso de mitos y estereotipos que se transmiten de boca en boca generan discriminación y esta discriminación a su vez genera violencia. Entonces es importante también que logremos romper esos esquemas, romper esos paradigmas desde la concepción, digamos, de mundo que tenemos como persona y de nuestro propio proceso de envejecimiento y de vejez y decir, no tengo por qué estar siendo discriminada, no hay una razón por la que yo tenga que estar siendo violentada como persona en mis derechos, en mi integridad física, emocional o en mi patrimonio. Si usted quiere compartirnos sus experiencias o inquietudes sobre este tema, recuerde que tenemos espacios en distintas redes sociales. Estaremos encantadas de interactuar por ese medio con usted. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas. Estamos de regreso en Nexos. Hoy le estamos presentando una especie de manual contra la violencia hacia las personas adultas mayores que tiene muchas formas de manifestarse. Para evitar ser parte del problema y más bien contribuir a la solución, es importante conocer las leyes, políticas y convenciones internacionales acogidas por Costa Rica que protegen a las personas adultas mayores. Lo primero que requerimos es informarnos. ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas mayores y dónde podemos accesar a ellos? Por suerte, en nuestro país tenemos leyes que respaldan a las personas mayores, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, que es Ley de la República, número 9394, la Ley Integral para la Persona Mayor, la ley que penaliza el abandono y la negligencia. Todas estas leyes es importantísimo que las tengamos.
Pero además de eso, requerimos de mecanismos en los cuales las personas conozcan que existen estas leyes y conozcan que pueden accionar. Porque en este caso, recordemos que además hay una situación que se presenta, y es que muchas veces las personas que agreden, que violentan a las personas mayores son, primero, personas de su propia familia, con lo doloroso que puede ser tomar la decisión de denunciar, por ejemplo, a un hijo o una hija. El abuso patrimonial está en estrecha relación con cualquier afectación que se pueda hacer a la propiedad de una persona, en este caso de una persona adulta mayor, y esa propiedad puede ser desde un bien mueble como sus joyas, como su pensión, hasta un bien inmueble como una propiedad, que es de las cosas que mayormente encontramos. Ayer mismo tuvimos casos de que hacen firmar al adulto mayor, que es generalmente el que tiene propiedades, y diciéndole que es que necesitan que como que él va a ser parte de la sociedad, va a ser, y lo inventan y le hacen engaños. Y va el señor y ni lo lee. No, porque es de mi hijo, me decía el señor. Yo que iba a leerlo si yo confío en mi hijo. Y le traspasó todo. Este hijo ya lo tenía vendido. Resulta que cuando el señor llega, le tocan la puerta y viene la policía todo a sacarlo, porque ya las propiedades y todo no eran de él. El quitarle la pensión, ¿verdad? Que muchas veces se da, o sea, yo como hijo o como persona que cuido, decido que le voy a quitar la pensión a mi papá o a mi mamá y no necesariamente la voy a usar con ella. El rapto de documentos, cédulas, tarjetas, ¿verdad? Todo esto también se tipifica como una situación de violencia patrimonial. Claro, la situación de abandono, por ejemplo, en hospitales de la población adulta mayor definitivamente obedece como a un sistema de vida y a una imagen de lo que es la vejez y la etapa de la vejez, y como una etapa de la vida cargada de mitos y de prejuicios. Entonces, mejor me deshago de la persona adulta mayor que quizá no me está aportando en la casa lo que yo quisiera que me esté aportando, y voy y la dejo en un centro de atención donde el problema o la situación lo va a asumir otra gente y yo me lo voy a quitar de encima. Eso a todas luces es abandono y es una forma de violencia y maltrato hacia la población adulta mayor. Bueno, nosotros tenemos muy claro que la situación siempre ha sido alarmante en torno a las condiciones de abandono de las personas adultas mayores en los hospitales, pero en el marco de la pandemia, como se ha aumentado la cantidad de casos, y por la necesidad de los centros hospitalarios de desocupar camas para poder atender personas pacientes de COVID o personas que tienen algún otro padecimiento, pues ellos tratan como, ¿verdad?, de que nosotros desalojemos rápido, de una forma más rápida a los hospitales, pero para nosotros sí ha sido un poco complicado en el sentido de que dependemos del presupuesto que existe como institución. Las personas adultas mayores, si bien es cierto, ingresan a hogares de larga estancia que tienen la categoría de OBS, que esto significa que son instituciones sin fines de lucro, sí requieren que desde el Estado se haga un pago por estas personas adultas mayores para poder atenderlas. La violencia, la negligencia con respecto a la salud, yo la llevo cuando yo quiera, porque yo no tengo tiempo para llevarla. Yo estoy trabajando, ahora estoy trabajando desde la casa, así es que si aguanta, si le duele algo. ¿Cómo es posible que uno le diga a una persona que está enferma que tiene que aguantarse porque no hay quien le lleve? La ley es muy clara, ¿verdad?, en tipificar a nivel de Código de Familia que los responsables de brindar atención a las personas adultas mayores son sus hijos, sus nietos. Como sociedad es sin duda también todo un reto, es un tema del cual tenemos que conversar y seguir poniéndolo en la mesa, porque además la estructura de las familias ha cambiado.
Antes las familias eran muchísimos hijos o hijas que podían o que tenían más oportunidades entonces de hacerse responsables de papá o mamá. Eso es lo que también ha venido o ha hecho que aumente, digamos, un poco las situaciones de abandono. Cuando nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, el historial de la persona, nos encontramos que no hay hijos, no, obviamente entonces no van a haber nietos, ¿verdad? O si hay hijos, no fueron hijos reconocidos, ¿verdad? Entonces también por ahí hay dificultad. O si fueron hijos reconocidos, la persona adulta mayor no se hizo cargo de ellos durante su infancia, ¿verdad? Entonces la ley también por ahí establece una situación de indignidad, ¿verdad? Que se llama, que, o sea, yo puedo exigirle a mis hijos que me colaboren en mi manutención en la medida en que yo también como padre en su momento les respondí a ellos cuando ellos me necesitaban, ¿verdad? Muchas personas mayores ya no tienen hijos o hijas, entonces también quiénes son los responsables directos o indirectos, ¿verdad? Es importantísimo que como sociedad hagamos esta reflexión también en términos de las políticas públicas, de este Estado como garante de derechos, cuál debería ser su papel ante estas situaciones que están afectando la vida, la integridad de muchas personas. Son de verdad desgarradoras las realidades de muchas personas adultas mayores que viven en condiciones precarias, que se enfrentan a la violencia, el abandono y el completo irrespeto a sus derechos. Por eso seguiremos analizando este tema en el programa de hoy, así que quédese con nosotros que pronto estaremos de regreso de la pausa. Antes de ir al corte, le mostraremos contenidos de redes sociales que celebra la diversidad humana y promueve la inclusión. Estamos de regreso. Si se acaba de unir, le cuento que estamos hablando sobre el abuso, maltrato, marginación y negligencia hacia las personas adultas mayores para que sepamos identificar estas formas de violencia y sepamos cómo combatirlas y, por supuesto, revisemos también nuestras conductas. Es importante que conozcamos que acá en Costa Rica se hizo una adición el año pasado al Código Penal en donde se penaliza el abandono de las personas mayores. Las personas familiares que son responsables de brindar este auxilio, en caso de no hacerlo, pues pueden tener penas hasta de algún tiempo en prisión si no salvaguardan este derecho que tienen las personas mayores. En el caso específico de cualquier situación de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, se puede acudir directamente o se debe acudir directamente a los juzgados de violencia doméstica o a las fiscalías, ¿verdad? Que son los competentes para recibir las denuncias, hacer la investigación y si fuera necesario establecer ya sea medidas de protección a través de la ley de violencia o medidas ya penales, ¿verdad?, que están tipificadas con cárcel a través de la denuncia en fiscalía. Y a nivel no judicial también encontramos una serie de organizaciones. Está el CONAPAN, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que es el ente rector que trabaja en la atención también de denuncias sobre violencia y malos tratos hacia la población adulta mayor, y una serie de organizaciones como la Defensoría de los Habitantes, las Casas de Justicia, el mismo Instituto Nacional de la Mujer que aborda el tema de violencia hacia las mujeres mayores específicamente, o en este caso. En AGECO también tenemos un servicio de atención sociolegal que lo que pretende es escuchar, informar y orientar a la población adulta mayor sobre a dónde debe recurrir en situaciones en las que se considere que está siendo vulnerada o violentada en sus derechos. Es en la ley 7935, ¿verdad? Donde se establece que cualquier persona que conozca, ¿verdad? Por eso es que es importante que cuando van a poner la denuncia digan que van a solicitar medidas de protección a favor de una persona adulta mayor mediante la ley 7935, ¿verdad? Que es la ley de protección integral. Porque si dicen que van por la ley de violencia doméstica, digamos, en el caso que fuera una mujer, ahí sí le van a decir, no, tiene que venir la persona adulta mayor, ¿verdad? Porque efectivamente la ley contra la violencia doméstica contra las mujeres, pues sí lo establece. Es la persona que está sufriendo la agresión la que tiene que ir a poner la denuncia. Hace poco me dijo una señora que puso una denuncia contra uno de sus hermanos por
Supuestamente él era el encargado de quedarse a vivir con su mamá para que la cuidara. No la cuida y abusa de ella, le grita, la tiene ahí arrinconada, no la baña. La pobre ahí está sufriendo y entonces la hija fue a poner una denuncia y le dijeron que no, que eso entre familias no contaba, que eso no podían aceptársela. Pero si la señora hubiera estado un poquito, hubiera tenido un poquito de conocimiento sobre lo que es cómo hacer las denuncias, cómo ir a una fiscalía, qué hacer, cómo defender al adulto mayor, no se hubiera ido con las manos vacías. Por supuesto que hablamos también del número 911 cuando se trata de situaciones de abuso y violencia a gran escala o en situaciones en donde la vida de las personas está siendo, digamos, expuesta. Y otra serie de organizaciones a escala comunal, como los EBAI, las clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, y también el Hospital Nacional Geriátrico, que atiende de manera constante situaciones de abuso y malos tratos en la población adulta mayor. De tal forma que hay todo un entramado organizacional en nuestro país para atender la problemática de abuso y de malos tratos, pero también tenemos que ser realistas y conscientes de que el tema del abuso y el maltrato a la población adulta mayor todavía tiene que ser mucho más trabajado, mucho más abordado y mucho mejor articulado entre las diversas organizaciones que trabajamos en el tema. Okay, yo creo que aquí lo importante es poder revisar, ¿verdad? Los mitos y los estereotipos con que hemos crecido, ¿verdad? Donde se nos había enseñado en algún momento que la persona adulta mayor, o como le llamaban antes, el abuelito, el viejito, el ancianito, ¿verdad? Ya perdía casi que todas las posibilidades de decisión. Entonces, aquí sí es importante tener claro, ¿verdad? Y que como sociedad nos revisemos, o sea, independientemente de la edad que yo tenga, o sea, puedo tener 65 años recién cumplidos o puedo tener 100 años, que yo sigo, si bien es cierto, la ley me da nuevos derechos, pero yo sigo teniendo los mismos derechos que cualquier otra persona adulta mayor, ¿verdad? El hecho de que yo cumpla 65 años no significa que yo perdí la posibilidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. También para las personas que somos familiares, allegados o allegadas, existen también los recursos en los cuales podemos informarnos. Sin duda alguna, la Caja hace un trabajo importantísimo en el caso de la atención de las personas mayores y ahí también nos podrían dar algunas recomendaciones. Pueden también llamarnos al servicio de orientación, que desde el servicio estamos justo para apoyarles en algunas recomendaciones que podrían tener. Creo que el punto más urgente y más apremiante en materia de abuso, violencia y malos tratos hacia la población adulta mayor es generar conciencia, crear conciencia en la sociedad en términos generales acerca de que las personas adultas mayores tienen derechos. Y lo otro que es muy importante es lo relacionado con reflexionar, hacer ese proceso de reflexión interior como personas, pero como sociedad también, de que la sociedad en general está envejeciendo, que todas las personas, si en este curso, en este tránsito por la vida nos va bien, vamos a llegar a ser personas adultas mayores y que vamos a ser o vamos a querer ser tratadas de una cierta forma, con respeto, con cariño, con tolerancia a las situaciones que se presentan durante la vejez y sobre todo tratando de sacarnos de la cabeza un poco de esos mitos y esa imagen tan poco positiva que tenemos de lo que es ser una persona mayor y de lo que es llegar a la etapa de la vejez, que desde nuestro punto de vista igual sigue siendo una etapa de oportunidades, de posibilidades, de crecimiento y una etapa incluso de autorrealización personal si lo logramos canalizar bien desde los otros momentos o desde las otras etapas de la vida. De esta forma finalizamos esta edición de Nexos. Recuerde que este tema sigue en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15.
Yo soy María Fernanda Jiménez, le agradezco haberse apuntado a la inclusión sintonizando el programa. Es un gusto poder encontrarnos gracias a la televisión de servicio público. En 15 UCR promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Hasta la próxima.